En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. A encontrar aquí en Punto de Encuentro por FM Difusión y para hablar un poco de nuestro momento de economía. Exactamente, para hablar de economía lo tenemos en conexión a nuestro columnista, nuestro gran columnista que muchas veces escribe en Página 12, hace columnas en otras radios. La verdad que Alejandro Peter Otero es un espectáculo, un lujo tenerlo en Punto de Encuentro. Así que vamos a darle la bienvenida. Ale, ¿cómo estás? Bien, muy bien, y ahora un poco colorado me pusieron. Hoy nos estamos tirando flores entre todos. Claro, hoy llegó la primavera, salió el sol y entre todos nos estamos tirando flores. Me parece muy bien, muy bien, es muy adecuado. Ale, temas importantes de la semana, podemos hablar de presupuesto, de bono. Ayer estuvo el presidente en el coloquio IDEA. Pero creo que lo que más resaltó la agenda fue justamente lo del bono de fin de año y la discusión de las paritarias y bueno, y la discusión interna que se generó dentro de, obviamente, de la CGT. Exacto, si querés empezamos con eso y podemos relacionar con el resto de las cuestiones. A ver, primero, situación objetiva en relación al tema del bono y las conversaciones de ayer del gobierno con la CGT. La situación es que se la mida como se la mida, no hay índice que no indique que a esta altura del partido los trabajadores en general han tenido un deterioro en sus ingresos producto de la incidencia de la inflación. Es decir, tienen menos capacidad de consumo, menos poder adquisitivo, porque, puesto esto en números, insisto, se la mida como se la mida, la inflación interanual no es menos del 40% en ningún caso, y en algunas mediciones llega al 45%, y no ha habido ninguna paritaria que haya cerrado en ese número. Por lo tanto, los que menos perdieron han perdido algo así como el 10% de su poder de compra, y los que más han perdido un poco más del 15% de su poder de compra. Eso es lo que alienta o lo que justifica las demandas sindicales que ayer fueron llevadas a la mesa por la CGT. El gobierno, ¿qué responde? Responde, por un lado, la inflación está bajando, por lo tanto, miremos hacia adelante, y trata de resistir la apertura de la paritaria, y entonces aparece como una forma de compensar esta situación, que insisto, es una situación objetiva, no es una situación inventada, no hace falta además explicárselo a la audiencia, todos los que viven de un ingreso fijo, sea una jubilación, una pensión, una asignación o un salario, lo viven cotidianamente, y entonces aparece como respuesta esta posibilidad del bono. Y sobre esto conviene hacer alguna precisión, porque algunas tapas de algunos medios lo han presentado de un modo que no parece ser exacto respecto de cuál va a ser el alcance de esta medida. ¿Por qué digo esto? Porque en principio lo que está confirmado es que habría un bono de 1.000 pesos de acá a fin de año, de 1.000 pesos de ingreso para los jubilados que tienen la jubilación mínima, estos son algo así como 3 millones y pico de personas, y también para los que cobran la asignación universal por hijo. Pero ojo, cobrarían por familia. La asignación universal por hijo se cobra por hijo, quien tiene 4 hijos cobra 4 asignaciones, pero en este caso no cobraría 4 bonos, sino que cobraría 1 por familia. Esto reduce mucho el alcance de los que recibirían esta compensación. La gran incógnita, ¿cuál es? Bueno, ¿qué pasa con los trabajadores asalariados, tanto privados como públicos? Esto quedó pospuesto para una conversación de los próximos días y tiene implicancias importantes, porque dentro del mundo de lo privado hay muy distintas situaciones de parte de las empresas. Algunos estarían a favor de poder otorgarlo, incluso un bono un poco más alto de estos 1.000 pesos, otros
que tiene que ver básicamente con las pequeñas y medianas empresas, que están en una situación muy delicada, producto de la recesión económica en la que se vive, ven esto con mucha preocupación porque le generaría un incremento de costos de difícil absorción. Y por otro lado, los trabajadores estatales, donde acá hay una preocupación muy grande de parte de los gobernadores. Como sabemos, la mayor parte de los trabajadores estatales no corresponden al Estado Nacional. El Estado Nacional tiene algo así como 450.000 trabajadores, pero hay casi 2 millones que están distribuidos entre la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si los que tienen que hacerse cargo de esta compensación son las provincias y la Ciudad Autónoma, entonces los gobernadores se vuelven a sentar a la mesa con la Nación y comienzan las discusiones acerca del presupuesto y de cómo distribuir los fondos coparticipables, que es un tema muy sensible. Es decir, esta cuestión del bono respecto del presupuesto nacional y respecto a los trabajadores estatales tiene un rebote inmediato sobre las finanzas públicas del presupuesto y sobre el déficit fiscal. Sobre todo en este año donde el presupuesto, como le hemos dicho en otras columnas, tiene una discusión a dos bandas, ¿no? Por decir así, por un lado hay una discusión de tipo financiera, si la plata alcanza o no alcanza, si se asigna esto o a lo otro, si se queda más la nación o más las provincias, una dimensión financiera, pero también una dimensión política donde frente a un año electoral nadie quiere jugar con la gobernabilidad ni arriesgar el resultado por un incremento de conflictividad social. Así que habrá que seguir con mucho detenimiento cómo evoluciona esta conversación, insisto, aún no terminada, respecto de cómo compensar el deterioro que han sufrido las personas que tienen ingresos fijos producto de la inflación, porque esto tiene mucha implicancia, por supuesto, a nivel individual de cada uno de nosotros, porque nos mejora o no nuestra capacidad de consumo, pero también tiene implicancias a nivel macro, porque en la medida en que se recomponen los salarios, se recompone el consumo global y existe ahí una posibilidad de apalancamiento para salir de esta penosa situación en la que la política económica ha metido a la economía de parate, incremento del desempleo y caída de las ventas. Así que esto es relevante no solo para las personas que individualmente o particularmente van a recibir el bono o el incremento o lo que fuere, sino para la economía en su conjunto por el impacto global que puede tener. ¿Se entiende, verdad? Se entiende muy bien, muy claro como siempre, Peter. Pero además también, ¿no? Esto que vos decías, que el gobierno, por un lado, dice esto de la inflación, de una perspectiva con fe, ¿no? De mirar la economía que en algún momento va a crecer, ¿no? Ayer en el coloquio IDEA, de alguna manera diciendo yo mi parte ya la cumplí, el país está en condiciones de recibir inversiones, pero que al mismo tiempo la CEPAL no es más pesimista que quizás del Fondo Monetario Internacional y que dice que la economía caerá 1,8% para el cierre de este año. Sí, mira, muy bueno lo que acotás. Ayer el discurso del presidente en IDEA, es decir, en el mundo de los empresarios, el coloquio anual clásico donde se reúnen los más granados del empresariado argentino, las empresas medianas grandes y grandes, son los participantes de ese evento. En ese escenario el presidente una vez más apeló a las buenas intenciones, apeló a la sensibilidad y diríamos al voluntarismo del empresariado para que invierta, lo cual en términos concretos significa que eso no está sucediendo, ¿verdad? Es decir, son todos anuncios, promesas, dio cifras de promesas de inversión muy importantes a futuro, pero esto no se está concretando en la realidad, y si bien el clima de los hombres de negocio es muy optimista, porque por supuesto saludan y aplauden las medidas y la dirección de la política económica, porque va muy en línea con la agenda empresarial de libertad de mercado, es decir, le hace libertad para fijar los precios, reducción de la carga impositiva, seguridad jurídica y apertura económica. Es decir, si bien, insisto, la política económica va en línea con las demandas del empresariado, porque eso tiene un impacto directo en la recomposición de la tasa de ganancia, el retraso de los salarios en términos reales, ni que hablar, va en el mismo sentido. La verdad es que desde el punto de vista de su impacto en términos de crecimiento económico, el resultado es muy malo. Vos citabas, la CEPAL calcula una caída de un 1,8 del producto. El Fondo Monetario, ya lo hemos dicho en algunas columnas anteriores, calculó y corrigió a la baja
el dato y estima una caída del 1.5. Y como dice mi gran amigo Antonio, que es presentado como el mejor equipo económico de la historia, ¿sabes en qué ranking puso a la Argentina entre 180 países del Fondo Monetario con este ranking de crecimiento para 2016? No. Bueno, está peor que la selección para la clasificación. o sea, ni para el repechaje. No, estamos en zona de descenso absoluto, en zona de descenso, o sea, pasando entre los últimos 10 países con el peor desempeño estimado por el Fondo Monetario para este año. Por el Fondo Monetario, que por otro lado, lo hemos leído, por supuesto, también alabó las políticas económicas del gobierno y el direccionamiento. Entonces, las palabras van por un lado y los hechos van por el otro. Las palabras van en el orden de aplaudir, de alabar, de prometer, de pintar un futuro venturoso, pero, como decía mi abuela, el poncho no aparece y la economía sigue clavada, el desempleo sigue creciendo y las ventas no crecen y la inflación sigue alta. Veremos entonces cómo se van resolviendo estas conversaciones con la CGT y cuáles son las medidas concretas que aparecen. Se me quedó en el tintero la cuestión del aguinaldo, que también es presentado un modo, claro. Ojo con la letra chica, porque ahí parece que quienes no van a pagar nada, sí, puesto las ganancias por el aguinaldo, son quienes ganan en términos brutos menos de 15.000. Quienes ganan entre 15.000 y 55.000 van a pagar por el excedente y no por el total. Esto significa un alivio, pero de ninguna manera para quienes ganan entre 15 y 55, es decir, para que tengan un aguinaldo, claro, de 16 lucas, digamos, no es que no va a pagar nada, sino que va a pagar sobre el excedente de 15, es decir, en este caso sobre una luca, sí, un poquito menos. Un poquito menos de lo que estaba pagando, lo que le hubiera correspondido pagar, pero no cero. Lo mismo que no amortiza lo que venimos viviendo durante todo el año. A ver, se cree que es un alivio, pero el aguinaldo, que al fin y al cabo muchas veces la idea es que sea como un disfrute para la fiesta, para las vacaciones y demás cuestiones, en realidad termina siendo un alivio de lo que venimos viviendo durante todo el año. Exactamente, bien lo dijiste, Diamela, se está discutiendo el aguinaldo y el impuesto a las ganancias mirando hacia atrás, cuando el aguinaldo siempre fue, y así fue concebido y obtenido por la demanda de los trabajadores y en el marco del primer gobierno peronista, como algo mirando hacia adelante, ¿no? Lamentablemente hoy lo estamos conversando mirando hacia atrás a recomponer el deterioro que han tenido los ingresos producto de la incidencia inflacionaria. Alejandro, muchísimas gracias, la verdad que impecable la columna, con toda la información que nos has dado, para entender un poco también lo que está pasando a nivel económico. Nos vemos el jueves, un saludo para todos. Bueno, ahí está muy bien la columna, es muy explicativa siempre desde hasta como un acto de docencia, porque él es docente. Es docente, hace de todo, Alejandro, la verdad que impresionante el currículum de nuestro columnista. Impresionante.